Hola a todos, todas y todos. Hoy estamos Angie Benítez, Maureen Lozada y Brian Steven López haciendo el ejercicio para pedagogía. En esta ocasión nos encontramos en la Casa Cultural Casa Morada, donde conviven diferentes dinámicas y diferentes juventudes. Juventudes de todo tipo, juventudes de periferia, de borde, juventudes migrantes, juventudes diversas y juventudes que acaban de el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Hoy estamos en este espacio con la misión de hacer una charla o una conversa con el pedagogo Andy, donde hablaremos un poco de la pedagogía popular, cómo la vive y cómo la podemos reflexionar. También la idea de este espacio es hacer parte de un lugar o bueno, de una actividad que se llama Ciclos Descuidados, donde podemos vivir de primera mano la pedagogía popular y también la educación no formal. Hola, yo soy Andy del equipo de pedagogía de Casa de las Estrategias o Casa Morada en San Javier y soy el profe encargado de la clase de Inventar, que es precisamente sobre ciencia, tecnología y datos. También estamos conversando sobre unas que son acción política, que es del nivel 2 de editores y editoras de ciudad. ¿Cómo me describo en una frase? Me describo como un ser rebelde, como un profe marica y como una persona que siempre tiende a volver a su país. ¿Qué significa para ti la educación popular? Bueno, para mí la educación popular es completamente ligada a un pedagogo brasileño que se llama Paulo Freire y reconozco la educación popular desde el libro Pedagogía del Oprimido y es justamente una visión y unas miras a los procesos de barrio, a los procesos comunitarios, a los procesos de base social en los territorios y es justamente meterse donde las academias no se han metido, donde las universidades tampoco han decidido meterse, pero también es una apuesta diferente en la educación tradicional, porque vemos que en la educación tradicional de las escuelas y en muchos institutos de formación para el trabajo no se piensa el ser como tal y no se piensa también en unos valores democráticos que permitan afianzar discursos y que permitan de alguna manera reivindicar las juventudes, reivindicar las infancias y reivindicar la parte de los y las adultas en un sentido crítico social. Creo que es muy importante tener esta palabra en cuenta para la educación popular y es que hace una crítica social muy fuerte a los sistemas de opresión, a un sistema capitalista, a un sistema patriarcal y demás. ¿Cómo se evidencia esto que nos cuentas en Morada? Bueno, yo creo que esto se evidencia en el asunto, primero, en las profesionales y los profesionales que nos sentamos a pensarnos las pedagogías, unas pedagogías diferenciadas, unas pedagogías vivenciales. Creo que acá es donde se empieza a evidenciar un poco, pero también en el tipo de público que viene a Morada, pues también estamos con pelados y peladas del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, estamos con pelados y peladas de los bordes, de las periferias, entonces creo que la apuesta clave también desde las pedagogías de Morada es llegar justamente con una posibilidad o con una posibilidad, pero desde la poesía a los pelados y las peladas que finalmente el mundo les ha dado la espalda y que acá se encuentra esa segunda, esa tercera, esa cuarta oportunidad, no con un asunto también punitivo si de pronto alguno de los muchachos o las muchachas hace algo indebido o hace algo que no cumpla con las reglas de la casa, sino que pensamos también como en un asunto de justicia restaurativa, donde los muchachos y las muchachas sean protagonistas y partícipes también de su propio proceso en restaurar una sociedad violenta. ¿Cómo describirías tu experiencia como educador popular? Bueno, mi experiencia como educador popular viene precisamente desde la cuerpa, ¿sí o qué? Porque creo que es importante pasar por el cuerpo primero, las experiencias de la educación popular para poder llevarla a otros, otras y otros, porque es supremamente importante que esas pedagogías primero nos las pensemos nosotras para poder llevarlas a otro lugar. Entonces creo que para mí la educación popular y en mi labor docente ha sido desde las resistencias, desde las luchas sociales y comunitarias, desde dar la voz a las personas que nunca han tenido voz, desde permitirse escuchar, por ejemplo, otros discursos que no sean unos discursos tan ligados a la violencia y tratar de pensarnos una sociedad menos misógina, menos aporofóbica, menos xenofóbica. Y desde este lugar, desde justamente pensarnos otro lugar, otra forma de habitar el planeta, otra forma de habitar en el mundo que no sea desde las violencias que nos han tocado históricas en Medellín, es mi apuesta desde la educación popular. Y tengo una clara apuesta también y es como de
justamente escuchar a esos y esas que, como dicen en Pedagogía del Oprimido, nunca han sido escuchados, escuchadas y escuchades, y que es importante el asunto de la escucha para poder hacer otro tejido social de lo que somos, de lo que hemos vivido y de lo que podemos crear con nuestros cuerpos y nuestras cuerpos en libertad. Muy importante eso que mencionas, y ya que lo mencionas, ¿podrías contarnos qué estrategias consideras más efectivas para involucrar a comunidades marginadas o vulnerables en procesos de educación popular? Listo, yo creo que hay un cúmulo de estrategias muy variadas, ¿cierto? Primero hay que pensar el tipo de público al que nos estamos refiriendo, el tipo de público al que estamos llegando, el tipo de público que queremos convocar y que estamos convocando. En este sentido, muchas de las estrategias, como lo dije en la pregunta anterior, van muy ligadas al cuerpo. Si un aprendizaje no pasa por el cuerpo, no podríamos tranquilamente hablar de aprendizajes significativos. Entonces, las estrategias, o lo que buscamos con las estrategias, y justamente desde acá, desde Casa Morada, es pensarnos en unas estrategias vivenciales, corporales, desde las manualidades que nos permitan también hacer otro ejercicio cognitivo, hacer otro ejercicio físico, y que todo esto esté ligado también a una educación popular para la vida, una educación popular para la no violencia, una educación popular para otras cosas. Muchas de las estrategias están ligadas, por ejemplo, a identificar en primer momento saberes previos de los muchachos y las muchachas. Cuando sabemos esos saberes previos de los muchachos y las muchachas, ahí es donde viene la diferencia de la educación popular, porque entonces la educación tradicional llegaría y diría, no, yo propongo como profe esto y suerte, acá se va todo esto, ya, todo bien, porque yo creo que esta es la forma que se da. Desde la educación popular no es así, porque en la educación popular sí está el asunto de la escucha, sí está el asunto de la empatía, sí está el asunto de vengan hacia acá, venga, abracémonos, tejamos otra sociedad diferente. Entre tejer esas sociedades diferentes, entonces vienen las estrategias puntualmente didácticas, que lo didáctico es diferente a lo curricular, y lo curricular viene desde otro sitio, que es prácticamente como esa guía metodológica, ese paso a paso que vamos a llevar en una clase. Pero la didáctica, ¿qué nos dice? La didáctica es el cómo lo voy a hacer. Va ligado a la pregunta que estás haciendo y que están haciendo, y que es sobre las estrategias. ¿Qué estrategias? Empleamos mucho la conversa, empleamos mucho, por ejemplo, el podcast como una forma reivindicativa y como una forma de poner nuestra voz. Hemos visto que hay países en los que las mujeres y las disidencias sexuales no tienen voz, y que en este momento se están haciendo decretos en Medio Oriente para que las mujeres no puedan hablar, porque su voz es un escozor para la sociedad, su voz es un escozor para el patriarcado, y su voz se hace peligrosa para la sociedad. Entonces también desde la educación popular buscamos que hayan voces peligrosas, y que se pueda ser peligrosa, como uno de los cursos que hay acá, que podamos decirnos somos peligrosas en el asunto de que estamos poniendo nuestras ideas con respeto, que no estamos violentando a nadie, y que finalmente estamos construyendo otro mundo, otra ciudadanía, un periodismo que se piense, por ejemplo, la civilidad y no la ciudadanía, que son conceptos completamente diferentes. A esto, ¿qué más se liga? Asuntos de escritura creativa. Entonces ahí ya van varias estrategias: la radio, escritura creativa, las manualidades pueden ser muy variadas, pueden ser asuntos, por ejemplo, del collage. El aprendizaje desde la educación popular siempre va a ser un aprendizaje crítico, no criticón, y va a ser ligado a muchos asuntos vamos a poner el cuerpo, vamos a poner el alma, vamos a tejer desde otras palabras, y hay otra maestra, la maestra Gabriela Mistral, que ella habla mucho de la palabra dulce. Entonces creo que es muy importante tener como ciertos pilares de la educación popular, como eso de la palabra dulce, porque eso nos permite entablar una relación de cuidado con los otros y las otras, y que nos permite implementar miles de estrategias pedagógicas, porque son muchas estrategias. Creo que solo con esta pregunta nos podríamos quedar hablando un montón de cosas técnicas, porque es muy bello también ese asunto de pensarnos, repensarnos y todo eso, porque si bien entonces yo con este primer grupo empleo esta estrategia, quizá para el otro en sus necesidades no vaya a servir. Entonces es ahí donde entra esa acción de decir, vamos a cambiar esta estrategia, vamos a hacer esta otra cosa, vamos a salir a la calle, porque eso hace parte de otra estrategia. Entonces es muy importante vincular la teoría con la praxis, pero ¿con qué praxis la vamos a vincular? Con la calle misma y la ciudad misma. ¿Cómo
¿cómo crees que la educación popular puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva? Yo creo que la educación popular siempre va a tender a la inclusión. ¿Por qué a la inclusión? Porque como lo decía también antes, es pensarnos desde muchas luchas sociales que se han tenido en el territorio. Entonces la educación popular inminentemente tiene que hablar de feminismos, inminentemente tiene que hablar de disidencias sexoafectivas, inminentemente tiene que hablar del cuidado del cuerpo. Entonces yo creo que acá es donde está una de las grandes apuestas de todos estos asuntos, porque finalmente se piensa desde ese otro lugar que el patriarcado, la escuela y la iglesia nunca nos permitió pensar. Como siguiente tendríamos, ¿cómo crees que los programas o proyectos en educación popular han impactado en la sociedad? Bueno, yo creo que sí han impactado bastante y han impactado mucho en el hecho de crear unas juventudes o de aportar más bien a unas juventudes con pensamiento crítico y que no solamente caminen como en modo automático en las calles, sino que la calle misma sea una forma de aprendizaje. El gran aporte de esto es que nos permite, así como otras teorías desde el barrio, otras teorías latinoamericanas, tener un pensamiento crítico, tener un pensamiento situado, y situado es que en serio nos pensemos el barrio, que nos pensemos la ciudad, que nos pensemos el país, pero que no solamente nos quedemos como en esta burbujita que se llama Colombia, o en esta burbujita que se llama Medellín, o en la burbujita llamada Venezuela, o en la burbujita llamada tal cosa. Creo que ahí esa otra gran apuesta es seguir hablando y seguir tejiendo desde otros lugares las historias, porque la historia como tal, lo que nos ha enseñado también es un asunto de, no son, el mundo no maneja historias separadas, el mundo maneja un montón de historias que tienen una linealidad, que en esa linealidad se pegan un montón de países. Hay que estar hablando de Palestina en este momento, hay que seguir hablando de las violaciones a los derechos humanos, a las mujeres en Afganistán. Hay que seguir hablando de las guerras, por ejemplo, y cuál es el papel, por ejemplo, de los cuerpos y las cuerpas en este asunto de la guerra. ¿La guerra para quién? ¿La guerra de quién? Financiación de la guerra, ¿por qué se financia la guerra y por qué no se financia la educación? Entonces creo que ahí están los grandes aportes también de esto. Y uno de esos grandes es justamente, lo dije ya como creo que está la tercera vez, pensamiento crítico y situado, pero no un pensamiento desde las bibliotecas solamente, porque finalmente cuando nos ponemos o tenemos en este momento en el bolsito todavía las teorías de Marx, todavía las teorías que no son obsoletas, pero que nos permiten dar un sentido de orientación en el mundo, esto hay que ligarlo también a las nuevas dinámicas y problemáticas actuales. Por ejemplo, pensarnos una democracia en tiempos de inteligencia artificial y en tiempos, por ejemplo, de la tecnología, que finalmente se acerca a las personas que están en territorios alejados, aleja a las personas que estamos en los territorios cercanos, porque entonces, claro, yo puedo estar acá y escribirle a mi amiga que está detrás de la ventana, compañera, mira, ayúdame con esto, pero ¿por qué no me desplazo? ¿Por qué tal cosa? Entonces creo que es también un sentido de volver a la humanidad, volver a lo que nos hace humanos y prescindir un poco de ese asunto de lo que nos deshumaniza. Bueno, también retomando la crítica que dices, ¿qué cosas deberían mejorar o cambiar dentro de la educación popular? Bueno, yo creo que la educación popular es un gran aporte para la sociedad, para la vida y para las pedagogías disidentes a los sistemas tradicionales de la educación. No creo como tal que la pedagogía popular deba mejorar algo. Creo que siempre está en constante cambio y en constante renovación. Ahí yo que creería que tiene que cambiar las organizaciones sociales, ciertas fundaciones, ciertos procesos de base comunitaria, porque se mofan diciendo acá somos, por ejemplo, supereducación popular, pero entonces no se paga bien al educador o la educadora popular, pero entonces se sobreexplota en trabajo a la educadora o el educador popular, se le sobreexige un montón de estrategias nuevas, cuando por ejemplo no hay herramientas que estén capacitando a los y las pedagogas populares para que piensen y pensemos también otras formas en este mundo. Entonces creo que si bien todas lo estamos haciendo, de seguir variando y seguir cambiando un montón de cosas, sí ahí la pregunta la trasladaría es hacia asunto de qué piensan las organizaciones sociales y qué van a hacer las organizaciones sociales, fundaciones, ONGs y demás para cuidar a los y las educadoras populares, porque creo que es ahí en esa sobreexplotación laboral
que hay que cambiar muchas cosas, no la educación popular, porque finalmente la educación popular no la hemos pensado mucho, la hemos transitado mucho en el territorio, la hemos cambiado y seguimos cambiándola y seguimos pensando en estrategias diferentes. Pero entonces ahí también está el miedo de nosotros, educadores y educadoras populares, y es, ¿será que doy el todo por el todo en tal organización, tal fundación, en tal ONG, para que toda esta persona haga un extractivismo del conocimiento, se quede con todo eso y ya después el educador y la educadora popular no vale nada? ¿Qué es lo que hay que cambiar ahí? Listo. ¿Dónde se enseña y se aprende la educación popular? Yo creo que el mismo nombre de educación popular lo dice, en lo popular, porque la educación se ha enseñado también en muchas facultades de educación, desde tú te estás formando para estar en una escuela como profesor y como profesora, pero resulta que ser profe no necesariamente es ser profe en una institución educativa, no necesariamente es montarte a un salón con 43, 45 estudiantes donde no se va a permitir, por ejemplo, tener otras libertades, donde no se va a permitir otras cosas, sino que la educación popular es en el cotidiano, es en el entre. Es decir, acá nosotras lo que estamos haciendo es educación popular, porque finalmente hay unas estrategias. ¿Qué estrategias? Hay una pregunta que direcciona un conversatorio, pero estamos aprendiendo también a la par de un montón de cosas que están saliendo, y eso es lo que lo hace popular. ¿Qué hace también que sea educación popular o más o menos donde lo aprendemos? Lo dije en la primera pregunta, y es el escuchar. ¿A quién voy a escuchar? Voy a seguir escuchando a los y las académicas, que son muy valiosos y valiosas para unas fuentes de referenciación bibliográfica, o voy a ir a escuchar a la señora de las empanadas y preguntarle incluso a la señora de las empanadas qué le recuerda las empanadas, porque para ella son importantes las empanadas. Con eso de por qué para ella son importantes las empanadas, lo podemos ligar a un asunto, por ejemplo, de la soberanía alimentaria. Podríamos hablar incluso de los asuntos del cuidado. Podríamos pensarnos la relación de las empanadas en San Javier y la relación de las empanadas en Aranjuez, porque me encontré también una historia en Aranjuez de una señora que hace empanadas, viene desde hace muchos años y es muy conocida en el territorio de Aranjuez, sobre todo por el parque, y es muy curioso que la vez que le preguntábamos también en uno de estos ejercicios de entrevista, ¿a qué te recuerda el conflicto armado? ¿A qué te sabe el conflicto armado? Y ella dijo, para mí el conflicto armado sabe a empanada, porque yo fui en el barrio la que uní al paraco, al policía, al del ejército y al del Estado. Y acá nadie tenía ninguno de esos roles, acá todos eran seres humanos. Eso es educación popular, así se aprende la educación popular, y es en el cotidiano, es en el caminar, es en el ir a pie y vos empezarte a dar cuenta de cosas, es indagarte pero tejer ese diálogo y tratarlo de llevar hacia las otras personas, es preguntar cómo estás, pero más allá de cómo estás, esto que te recuerda, y empezarlo a ligar a problemáticas contundentes. Por ejemplo, en ese caso era el asunto del conflicto armado. Entonces ahí pensamos, claro, estamos en un asunto del conflicto armado, pero mire una empanada hacia todo lo que nos lleva. Este ejercicio también se puede ver en lo rural, porque entonces siempre pensamos que la educación popular se queda en la ciudad, y no, la educación popular es muy rural, porque entonces los valores que nos enseñan los y las profes es el asunto de la cosecha, del cultivo, del manejo de la tierra, y quizá creo que el aprendizaje del manejo de la tierra es lo que nos permite tener un asunto de crítica social, pero también de una sanación con nosotras mismas y con nosotros mismos, porque claro, nunca nos dicen en la educación tradicional, vaya toque tierra, vaya siempre, vaya haga esto. Nos dicen, abra el libro en la página 125 y haga el taller del final, lea la página y haga el taller del final. Eso es educación popular según lo que hemos hablado hoy. Para nada. Porque entonces ahí miren que empieza a cambiar un montón, y es tener la posibilidad y la capacidad de te voy a escuchar y voy a aprender de vos y vamos a aprender juntas. Y con esto, ¿qué se puede crear? Se puede crear quizá un producto periodístico, un producto artístico, se puede ligar con un montón de cosas, porque también esa forma de aprender la educación popular está muy ligada al arte y sobre todo al arte callejero.
reflexión o mensaje le darías a los profesionales que quieren desempeñarse en la educación popular? Listo, yo le diría a les profesionales que están caminando y empezando en este asunto de la educación popular que no desfallezcan y que se abracen primero ellos, ellas y ellas en individualidad, que este abrazo lo podamos llevar al colectivo y que no permitamos que las organizaciones, fundaciones, ONG sigan haciendo un extractivismo emocional, académico y energético de nuestros saberes, porque finalmente quizá podemos llegar a ciertos lugares donde solamente han tenido unos conocimientos desde los libros, desde las indagaciones, investigaciones pues así que sean de Europa, porque claro, tenemos una visión muy eurocéntrica incluso de la educación popular, pero creería yo, y el llamado es sentir en espiral. ¿Cómo así que sentir en espiral? El sentir en espiral es volver al corazón. Y creo que ese es el gran llamado, hay que volver a nuestro corazón y a nuestras raíces propias para no dejar derribarnos en un mundo capitalista, misógino, patriarcal, que lo único que quiere es que le sirvamos, pero que no tenemos una evolución. Y si no tenemos esa evolución, si compañero, usted compañero no tiene por ejemplo esa evolución, hay otras formas, hay otras posibilidades y creo que desde las autogestiones, desde el formar escuelas populares, estaría la gran solución de un montón de cosas y sería una gran respuesta disidente a todos los sistemas tradicionales de educación en el mundo.